buenas noches. Mi nombre es Rubidania Pérez. Estoy en el sexto tetra de licenciatura en Informática Administrativa. En esta materia de calidad total, pues en esta semana la tarea fue hacer un video y voy a empezar con empezando por las 7 herramientas básicas. Vamos a ver la primera, que es la hoja de verificación. Y esta es una herramienta que se utiliza para recolectar datos en un formato lógico y sirve de hecho como una herramienta de transición entre recolección de datos y el uso de técnicas más elaboradas. Ejemplo, el manual de verificación. Yo trabajo en una empresa de Toyota en la cual se utiliza un manual en el que tenemos que ir verificando si la pieza que estamos produciendo está correctamente, si se está de acuerdo al modelo de verificación, y puedes checarlo. Esta sería un ejemplo de la hoja de verificación. El segundo es la estratificación. ¿Qué es? Es una herramienta que se utiliza para recolectar datos en un formato lógico o un muestreo racional y sirve de hecho como una herramienta de transición entre la recolección de datos y el uso de técnicas más elaboradas. Ejemplo, nosotros ahí mismo en esa empresa que le trabaja a Toyota, pues en el área en el que estoy se llama AT, y en esa se hacen pruebas de cierto modelo para poder saber cuál de las 5 líneas que trabajan ahí produce menos defectos en cierto tiempo, en un lapso de cierto tiempo, y la que produzca menos defectos, a esa línea se le asigna el producto. Y esta es una gráfica de las unidades de productos defectuosos. Y esta es un ejemplo de las gráficas. El histograma es el 3. El histograma menciona que es una gráfica que resulta de la tabla de frecuencias de los datos. Está integrada por un conjunto de barras que representan los intervalos o las clases ubicadas en un sistema de coordenadas. En esta podemos ver un ejemplo. En esta gráfica se puede ver el tiempo de espera de un cliente. Podríamos manejarlo como en una estética. El tiempo en el que tarda una persona en esperar su turno sería este tipo de gráfica. El diagrama de dispersión, como su nombre lo dice, es un diagrama que dispersa los puntos, y esta es una herramienta que se utiliza con frecuencia cuando se desea analizar un gráfico de datos bivariados, o sea, de dos datos, es decir, que se refieren a dos conjuntos. ¿Para qué sirve este diagrama? Proporciona la posibilidad de reconocer relaciones entre causa y efecto, qué es lo que lo provoca y cuál es su efecto, y hace fácil el reconocimiento de las correlaciones, ayuda a determinar relaciones dinámicas o estáticas de mediciones, indica si dos variables o dos factores están relacionados. En ejemplo, sigo con la misma empresa en la que yo trabajo. En esa área, si se aumenta la producción, por ejemplo, si el cliente nos dice tenemos que aumentar, no sé, un 25% en producción, puede que en esa gráfica se vea y se refleje que si nos piden más piezas tenemos más retrasos y por eso puede ocurrir más quejas y puede haber menos tiempo en embarcar las piezas. Por ejemplo, sería una gráfica de dispersión. Lo tomé de experiencias contratiempo y semanas de experiencia. Podemos ver que una persona que tiene menos tiempo y menos experiencia hace su trabajo más tardado, y una persona que tiene más tiempo y experiencia pues tarda menos. La gráfica de control es una ayuda gráfica para la detección de las variaciones de calidad en la producción de cierto proceso. Diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para indicar que el proceso se mantiene en una condición estable. Diagnostica el comportamiento de un proceso en determinado tiempo. Ahí en la empresa se tienen las gráficas de control para saber cuántos efectos en promedio se tiene antes y después de ajustes. Ahí el líder nos menciona que tal pieza tiene, por ejemplo, el 5% de defectivo, y ahí, en esa gráfica de control la puede checar. Gráfica de control de las piezas defectuosas. Tamaño de muestras variables. Podemos ver que este es un lapso promedio de que deben tener las piezas defectuosas. Sabemos que aquí está por debajo, por encima, y aquí está en el nivel promedio. El diagrama de Pareto es una gráfica que representa
en forma ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores en un determinado problema, tomando en consideración la frecuencia con que ocurre cada dichos factores. Ejemplo, en la misma empresa, en Denso, México, se grafica el tiempo muerto y se trabaja para que cada vez sea menos. Se menciona que, por ejemplo, el tiempo en el que se tardó en llamar al mantenimiento, o el tiempo que se tarda en, en iniciar el proceso. Ese es tiempo muerto y se trabaja para que cada vez sea menos. Esta sería el ejemplo de una gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de quejas, de conteos y de quejas. El diagrama de causa y efecto muestra la relación sistemática en el resultado fijo y sus causas. Una vez que el problema y efecto es definido, se identifican los factores que contribuyen a él, a lo cual le denominamos causas. Un llenado incorrecto de formas de un pedido de mercancía, que sería la causa, puede provocar que no llegue la mercancía al cliente, y ese sería el efecto. A nosotros en la fábrica nos ponen unas piezas, las famosas dummy. Esas piezas nos la pasan y son defectos, obviamente, pero sin nosotros saberlas. Y si no detectamos esas piezas, nos preguntan que cuál fue la causa. O sea, estuvimos distraídas o estuvimos platicando, no sé, y eso sería la causa de por cuál pasamos esa pieza con defecto. Este sería un ejemplo de esa gráfica. Las 7 herramientas administrativas que nos pedía en la tarea. Yo escogí el diagrama de afinidad. Implica generar ideas por inspiración súbita y luego agruparlas por temas afines. El diagrama de afinidad puede utilizarse por un equipo para generar y organizar ideas. Yo estuve buscando en YouTube ejemplos de ese diagrama, en el cual las personas ponían tarjetitas y cada uno aportaba su idea al tema específico. El procedimiento. Para este diagrama se debe establecer un tema, obtener datos variables, lo que les decía, entregar las tarjetitas, leer las cartas y ordene aquellas opiniones que sean afines. Elabore un diagrama de afinidad y establezca y resuma de acuerdo al final. Este sería un ejemplo, como les mencionaba en el video de YouTube. En estas gráficas se puede ver el ejemplo de eso. El diagrama de árbol, como su nombre lo dice, un árbol. Sabemos que un árbol tiene ramas y este diagrama sirve para establecer un objetivo final y lograrlo. Por ejemplo, puede ser solucionar un problema, un resultado, no deseable, o lograr cierto resultado. Punto B, definir los medios. Para eso se tiene que obtener lo más posible de información, datos verbales sobre los medios necesarios para lograr un objetivo. Así, sea como una empresa o algo así. Realice una tormenta de ideas, anote las opiniones en un rotafolio. Clasifique los medios primarios, secundarios, etc. Acciones específicas, definiciones de los medios pueden ser por medios ya establecidos. Por ejemplo, en el caso de la solución de un problema, tiene medios primarios, secundarios y cada uno con su respectivo efecto, causa y efecto. Este diagrama de árbol puede servir también como una evaluación. Los medios de medidas pueden separarse en los que sí pueden ser implementados actualmente y los que no. Por tanto, es necesario que cada uno de ellos se evalúe. Por último, elaborar el diagrama de árbol, escribir el objetivo final en el lado izquierdo del rotafolio de los medios que son requeridos para lograr dicho objetivo, y así cada una de sus ramas. El diagrama de árbol. Este es un ejemplo de un diagrama de árbol en el cual se está aplicando eso. El diagrama de flujo. Como estuve viendo en otra materia, el diagrama de flujo, perdón. Este diagrama muestra el inicio. Por ejemplo, estuvimos viendo, dice que es una representación gráfica que muestra todos los pasos de un proceso. Es como un algoritmo de lo que empieza hasta que termina. Y este diagrama está representado por el inicio y final son óvalos. Los rectángulos se usan para pasos en el proceso. Los rombos indican puntos de decisión y en ellos el flujo se figurica en 2 o más direcciones. Y los círculos
Se usan para conectar porciones del diagrama. Las herramientas del Six Sigma y calidad de servicio. Uno de los instrumentos utilizados y de más reciente factura es la aplicación del Six Sigma o 6 Sigma, que se define de acuerdo al PANDE y HOLT 2002, una medida estadística de nivel de desempeño de un proceso o producto. Un objeto de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño. Se debe resaltar que el Six Sigma no es un sistema de corto plazo, pues sus resultados se presentan a mediano y largo plazo. Esta herramienta es una medida de estadística que se refiere a que se utiliza la medida de desviación estándar, que significa el sigma. Como sabemos, es un signo así, de la griega sigma, que indica que mientras menor es la cantidad de defectos en los procesos, más cercanos están a la perfección o nivel del 6 sigma y viceversa. Sabemos que en una empresa, en cuanto menos defecto tiene, mejor es su calidad, y como es la materia calidad total, sabemos que para que una empresa tenga la mejor calidad debe tener menos rechazos de cliente. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se tiene como mínima 13 rechazos de cliente en el año fiscal, y pues se debe mantener el promedio de ese límite, más bien, se debe mantener el límite de esos rechazos. Entonces, para que la empresa Toyota siga confiando en nosotros. Y la metodología es definir el problema, medirlo, analizarlo, mejorarlo y controlarlo. Este es mi video, y es para la tutora Cristel. Gracias.